Iniciamos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la Gerencia General Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina, en la conducción de este espacio, quien les habla, María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36581 y productor nacional independiente 6264. Nuestras redes sociales: Instagram @Unión Radio 93 piso 7, Twitter e Instagram @MaleMalaver, @Gente y Ciudad ORG. Los invitamos a siempre escucharnos en vivo a través de este dial 93.7 FM y por la web en mundour.com, en el streaming que encuentras en la pestaña de Ciudades o en diferido en formato podcast por nuestra web www.genteyciudad.org. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @MaleMalaver. Experiencias e innovaciones. Y es un gusto tener en línea a Luis Carlos Díaz Vázquez. Él es periodista, ciberactivista, y hay sus redes sociales. Bueno, el Twitter lo menciono y yo digo, fue profesor mío, que me quito el sombrero en materia de Twitter con él, es @LuisCarlos, yo digo internacionalmente conocido, y teníamos que llamarlo, ¿no? Ahora, cuando se presenta todo esto de la inteligencia artificial y cuando Twitter también tiene un nuevo dueño, que uno de los argumentos, aunque eso fue un poco de polémica, se sabía, no se sabía, nos mantuvieron en incertidumbre, pero que el nuevo dueño, pues una de las razones era la lucha contra los bots. Entonces, ¿qué decir de la lucha contra los bots desde Twitter versus ahora la implementación de la inteligencia artificial? ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Un abrazo gigante, muy buenos días. Las redes sociales son nuestro espacio de uso casi cotidiano para un sector de la población. Además, es la única manera de estar, vamos a decir, completamente informados o con más libertad. Y esto es clave en el ecosistema digital. Ahora, ¿qué pasó con el cambio de Elon Musk en Twitter? Pues, por una parte, los usuarios sienten que han perdido la empresa que respondía por todos, que respondía como por el interés público, y ahora es una empresa privada de una sola persona que hace y deshace. Dentro de esa hacer y deshacer, pues bueno, hay cosas que se pueden estar viendo como cambios, y uno de los que él ha propuesto es tratar de luchar contra las cuentas bots. ¿Pero qué carrizo es una cuenta bot? Pues resulta que hay cuentas que pueden estar automatizadas para hacer distintas acciones. Algunas son muy buenas, por ejemplo, que yo le diga a un bot, por favor recuérdame este tweet en 2 años, o que yo le diga, por favor descárgame el video que aparece en este tweet y pásamelo a mi correo electrónico, o yo le digo, mira, agrúpame todos los tweets que digan este término y entonces yo puedo analizarlos para ver qué se está diciendo sobre una conversación. O sea, hay bots que pueden servir para esas cosas y hay otros que lo que están es automatizados para generar campañas. Sí. En ese sentido, Venezuela además es un país que ha abusado de esto. Es un país donde hay muchísimas campañas organizadas, sobre todo con dinero público, para afectar la conversación de la gente, y entonces lo que hacen es que generan tendencias artificiales. Se ponen de acuerdo, usan las mismas etiquetas en la misma hora, y eso hace entonces que la gente crea que se está hablando mucho de un tema cuando en realidad es algo ficticio. ¿Y es cierto que se cerraron varias cuentas? Todos los años se han estado cerrando. Al menos desde el año 2012 o 13 están los primeros registros de miles de cuentas cerradas por estas malas prácticas. Entonces, claro, no es una cosa como una limpieza, pero que cada vez se hace más sofisticada, porque también quienes tienen estas empresas, hay que decirlo, esto es un tema de plata, de gente que cobra por hacer esas tendencias, por ensuciar la conversación pública. Bueno, cada vez van refinando más los métodos que usan. ¿Qué propone Elon Musk? Y aquí hay que levantar alertas. Él quiere un sistema en el que ellos sepan quién es el dueño de una cuenta, quién es el usuario de una cuenta. Entonces, yo, por ejemplo, que puedo tener una cuenta llamada El Llanero Solitario 65, esta cuenta la uso porque me protege, porque quiero que mi identidad no se conozca, porque quiero preservarme, estoy en un entorno restrictivo y corro riesgo. Pues ese tipo de cuentas, que se puede llamar de seudónimo, correrían mucho riesgo en esta nueva política en la que la empresa pediría identificación para cada cuenta. Entonces, algo que parece bueno, que es ir contra cuentas automatizadas, se puede convertir en algo muy malo cuando pones en riesgo a gente que está en riesgo. Y ojo, aquí hay que decir, por ejemplo, gente que está en sociedades cerradas, gente que está siendo perseguida, gente que está siendo acusada. Pongo un ejemplo muy sencillo. En algún tiempo hubo una persecución contra Julian Assange,
y lo que hacían las autoridades de Estados Unidos era pedirle a Twitter que le revelara la ubicación de los tweets, desde dónde se estaban haciendo. Y por fortuna en ese momento el propio Twitter dijo, no, nosotros no tenemos la capacidad para hacer esto, no vamos a vender, no vamos a entregar información privada a nuestros usuarios que los pongan en riesgo. Entonces, ese es un punto que con en una empresa abierta, con accionistas, funcionaba así. Ahora con una empresa cerrada de una sola persona puede ser muy azaroso, o sea, puede ser muy caprichoso, él puede acceder a información privada de mucha gente. Y si nos vamos a remontar un poco a la historia del Twitter, cómo nació en medio de toda una emergencia y de gente pidiendo auxilio, pues entonces esto como que trastoca todo, ¿no? Claro, porque tiene que haber una suerte de neutralidad en el espacio, en el espacio digital, y eso se pierde cuando empiezas a depender de caprichos. Y entonces tú de pronto dirías, bueno, no, yo me voy a apegar a las leyes de cada país. Pero bueno, hay leyes de ciertos países que son muy malas leyes, que son leyes que ponen en riesgo a sus propios ciudadanos. Un ejemplo muy sencillo para hablar de un aliado del gobierno venezolano es Rusia. En Rusia es ilegal ser gay, es ilegal. El Estado persigue a las personas homosexuales. Entonces imagínense que el Estado le pida a estas herramientas digitales, por favor identifícame de quién son estas cuentas y desde dónde están tuiteando, desde dónde están publicando. Entonces claro, eso es lo mismo con Irán, lo mismo con Siria. Entonces es una herramienta que es muy complicada. Ante esto puede surgir otra capa, y es, vale, vamos a buscar una solución a las cuentas bots, a las cuentas automatizadas, a las cuentas que hacen campaña chimba, y ahí pudiese entrar la inteligencia artificial. ¿Y cómo lo hace? Pues bueno, la inteligencia artificial, que sirve para muchas cosas, puede ser programada para que identifique comportamientos extraños, para que identifique que hay coordinación entre distintas cuentas y que son parte de campañas que son no orgánicas. Entonces, eso es útil, porque en vez de tener a una persona o a 100 personas que estén revisando constantemente cada tweet para ver qué es o qué no es, puedes tener programado algo que identifique esas cosas extrañas. Esto ya existe, esto ya pasa, y por supuesto que después pasaría por un filtro humano que ayude. Pero creo que es un modo de evolucionar el problema y no convertirlo en una cosa de riesgo para todos. Como todo, siempre el conocimiento se utiliza para bien o para mal, ¿no? Dependiendo cómo lo vas a manejar. En este caso, pues una empresa privada que lo manejará a su manera, pero también la inteligencia artificial la puedes utilizar para el bien, como lo estás planteando, o quizás hasta para manipular y desinformar, porque tiene que ver también con el uso de bots. Yo siempre digo, cuando trabajo con tecnología, que esto es como una clase de cocina. A los cocineros nunca les preguntan por los incendios forestales, nunca les preguntan por los incendios en las casas, les preguntan por comida. Entonces, claro, que yo culpe a los cocineros porque algo se incendió, porque ellos trabajan con fuego, ¿no? Ellos se supone que trabajan con fuego, y el fuego es para el bien y para el mal, y es un poco lo que está pasando con tecnología. La tecnología nos va a servir para muchísimas cosas, pero en paralelo, quienes hacen cosas malas también la usan, también se aprovechan, y pueden de ahí sacar cosas terribles. Entonces, ¿a qué vamos? A una recomendación que nos tienes que también dar para cerrar, ¿sabes? Claro, a un mundo en el que la gente tiene que estarse actualizando constantemente, y en el que hace falta estar apegado a una cosa que se llaman estándares. Los estándares de derechos humanos, los estándares de libertad de expresión son muy buenos para entender que los estados no son las niñeras de las personas en las redes sociales. ¿Qué debería hacer la gente? Pues bueno, generar vínculos de confianza, creer en personas que conozcan, personas con las que tienen relaciones en línea, y tratar de no caer en la tentación de cuentas que están en redes para sabotear las conversaciones, para radicalizar los temas, para mentir, porque eso es costoso. ¿Costoso en qué sentido? Bueno, si tomas una mala decisión con medicamentos, te mueres. Si tomas una mala decisión económica, pierdes plata y te estafan. Si tomas una mala decisión amorosa, pues la vas a pasar muy mal y te vas a Claro, lo que pasa es que cuando estamos en una campaña de esa, expuestos a una campaña de esa, a veces no leemos, no buscamos la fuente y reenviamos de una vez. Sí. No, o por lo general uno puede ser muy muy inteligente en la vida, pero siempre vas a tener un lado fallo, y es aquel de tus propios sesgos, donde sientes que algo como te da la razón, entonces ese algo es verdad. Y hasta de eso hay que cuidarse, hasta de tener la razón hay que cuidarse.
Bueno, muchísimas gracias, Luis Carlos, de verdad muy oportuno tu participación para hablar concretamente de esto, y nos tenemos que usar la tecnología, la ciencia y la tecnología, pero a nuestro favor y para el bien, por favor. Era Luis Carlos Díaz Vázquez, periodista y ciberactivista, su Twitter @Luis Carlos. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @Male Malaver. Despedimos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la gerencia general Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina y en la conducción María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. No olvides, la meta, convertirnos en los ciudadanos que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.